Hola a todos, buenas tardes. Ya estoy por aquí para iniciar con la clase de esta semana. Voy a dar unos minutos a la espera de que algunos más se conecten. Maydel, Maylins, bienvenidas. Por aquí estoy. Adelante, Maylins, te escucho. ¿Tenías levantada la mano? Ok, esperamos unos minutos más. Gracias. Bueno, pues en atención a su puntualidad y veo que ya somos varios, voy a empezar ya con la clase de esta semana. Me voy a permitir compartir la pantalla el día de hoy. Nuevamente les recuerdo que siéntanse en absoluta libertad de preguntar, contribuir o demás en el momento que así lo consideren necesario. Así que bueno, por favor, con toda esa libertad. En fin, bueno, pues ahora sí, estamos ya en la segunda semana y nos toca revisar la unidad 2 que corresponde al tema aspectos generales del turismo. La manera en cómo vamos a ir viendo este tema, bueno, daré una introducción, hablaremos sobre qué es el turismo, también veremos una definición importante que, sobre todo como marco conceptual y para fines estadísticos, que proporciona la Organización Mundial del Turismo. Veremos algunas otras definiciones o una definición en particular y bueno, pues las conclusiones. Así que sin más, pues iniciamos. Y de entrada, les preguntaría, o si alguien me ayuda a contestar, qué es el ocio? ¿Qué es el tiempo libre? ¿Son lo mismo? ¿Lo han reflexionado? ¿Quién me ayuda?
por ahí, algún voluntario. A quienes tenemos? Daniel, o Elisa, Joshua, Julio, ¿qué han pensado? Si alguna vez lo han reflexionado? Pues bueno, yo no lo había así reflexionado al 100%, soy Elisa, Ujú, pero yo creo que el ocio es como una actividad que puedes hacer, que te ayuda a, o sea, en el que inviertes tu tiempo libre, creo que ok, es el ocio. muy bien. O sea, uno va de la mano con el otro, pero no son exactamente lo mismo, sino tú puedes Ok, tener tiempo libre, pero ajá, no ocuparlo en, o sea, tenerlo literal libre sin hacer nada. Y el ocio es una actividad para mí que te ayuda a invertir, ese tiempo libre. No sé si ok. fui clara. Sí, claro que sí, Elisa, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera ayudarnos, que quiera participar? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? ¿Cómo lo practica de pronto? Buenas tardes, Hola, soy buenas Julio, buenas tardes. tardes. ¿Qué Bueno, tal, Julio? Adelante. gracias. Yo considero que el ocio, como bien lo dijo Elisa, es una actividad en la que puedes invertir el tiempo libre que tienes realizando algo de provecho, no realizarlo en cuestiones que no te dejen nada, vamos. Puede ser en algún caso tipo deportivo, algún estudio, o lo que estamos haciendo ahorita, alguna carrera, los que están haciendo una segunda carrera, están ocupando su tiempo libre y lo están invirtiendo en algo productivo. El ocio también se podría caracterizar también porque puedes hacer algunas cosas que no te dan en algún momento nada beneficioso. Y como bien dijo Elisa, sí van de la mano uno con el otro, pero con algo que sea positivo, que te dé alguna cuestión de aprendizaje para el día a día y a futuro, pues bueno, poder realizarte en la manera que tú consideres que es productiva para ti, eso es lo que yo creo, y de alguna manera, pues sí, podrían ser prácticamente lo mismo, simplemente invirtiendo el tiempo en lo que pudiera ser, valga la redundancia, positivo. Ok, por acá, muchas gracias, Julio. Alejandra nos dice que el tiempo libre se toma para actividades no satisfactorias, por así decirlo, como ir al médico, y el ocio es más como realizar actividades gratificantes fuera del horario de estudio o de trabajo. Pues sí. En realidad, todo lo que han mencionado es correcto, con algunas acotaciones que veremos a continuación, ¿no? Y bueno, pues de entrada un poco decir o tratar de definir qué es el tiempo, ¿no? De pronto, pues bueno, el tiempo al final puede tener muchas acepciones, ¿no? Puede ser como buen tiempo, mal tiempo, media hora, 45 minutos, en fin, ¿no? En realidad, si nos vamos como a la definición como más básica, ¿no? Que nos da el diccionario, pues bueno, es la duración a la que están sujetas las cosas, es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, ¿no? Estableciendo un presente, un pasado, un presente, un futuro, ¿no? Es una unidad en el sistema internacional, pues es el segundo, ¿no? Una unidad, parte de la secuencia de los sucesos, también es una época durante el cual se vive algún evento o algún suceso, ¿no? Tiene que ver con la parte de estación, edad, ¿no? Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ¿no? Tiene todas esas acepciones y en realidad lo que hay quienes dicen esa frase de, bueno, el tiempo es vida, ¿no? Y al final, pues sí, parte de razón tiene eso, ¿no? Y un poquito lo que quiero hacerlos reflexionar es que, pues al final nosotros, ¿no? Como sociedad, como personas, ¿no? Y sobre todo nuestra sociedad occidentalizada y demás, pues bueno, en efecto, ¿no? Tenemos ese tiempo que al final es la vida, ¿no? Inclusive también hay otra frase por ahí bastante, pues economicista, ¿no? Que dicen tiempo es dinero,
¿no? Tiempo es vida, en fin, son distintas maneras de explicarlo, pero al final es cierto, y hay otra que también dice, pues hay más tiempo que vida, y también es cierto, ¿no? Al final, en nuestro día a día, ¿no? El tiempo de alguna manera lo entendemos como pues la duración de un día, ¿no? Que además la dividimos en 24 horas, ¿no? De acuerdo pues bueno, a los estándares internacionales y demás, y decíamos que esta unidad del sistema de medición internacional, que es el segundo, ¿no? Y de ahí segundos, minutos, horas, ¿no? Y al final nuestro día, ¿no? Pues bueno, tiene 24 horas, ¿no? Y digamos que en esas 24 horas que tiene nuestro día, que tiene nuestro tiempo, pues realizamos distintas actividades, ¿no? Y hay actividades, ¿no? Que ocupan ese tiempo y bueno, pues le llamamos tiempo biológico y tiene que ver con el sueño, la alimentación, las necesidades fisiológicas. También tenemos lo que es ese tiempo de trabajo, ¿no? Que está sujeto a un horario, que en general, y vamos a ver que eso es importante, o por ahí digamos que en la evolución de los viajes y demás, mencionábamos el tema de las vacaciones o cuestiones de factores sociales que habían fomentado que se diera el turismo. Y bueno, pues eso tiene que ver con un horario, ¿no? Que la mayoría en general de la jornada completa establecida en el mundo, pues se establece como 8 horas, ¿no? Implica una remuneración, ¿no? Nuestro tiempo de trabajo, es decir, pues bueno, sí, tenemos un horario, hay quienes tenemos que hacer un checador, ya sea virtual o físico, ahora con todos estos sistemas biométricos que pues también, ¿no? De alguna manera están contabilizando esa jornada laboral que puede ser pues mixta, diurna, matutina o demás, ¿no? Hay de todo. Y está el tiempo libre, ¿no? Que es ese tiempo que tenemos libre de esas, digamos que de alguna manera, ocupaciones de carácter biológico o de carácter laboral, ¿no? De alguna manera. Y que bueno, pues para quienes únicamente se dedican de pronto a estudiar, podemos considerar que también el tiempo dedicado, ¿no? Al estudio y demás, pues es parte de nuestras obligaciones, ¿no? De alguna manera. Entonces el tiempo libre es ese tiempo, es ese tiempo que nos queda después de haber realizado nuestras obligaciones. Eso pues por supuesto está en función de la persona y las actividades que realiza y muchas veces también de la edad, ¿no? Inclusive, pues bueno, está estipulado que los menores de edad, ¿no? No deben trabajar o está ahí como penalizado alrededor del mundo y demás, ¿no? El trabajo infantil, de hecho, pues no está bien visto, ¿no? Justamente. Y bueno, y dentro de este tiempo libre, pues tenemos por ahí, ya mencionaba Elisa, ¿no? Ese como aprovechar y demás, bueno, que el tiempo libre pues puede ser tiempo muerto, ¿no? Y lo mismo, pues nos la podemos pasar, pues viendo de pronto televisión o zapeando, ¿no? Este acto que luego, que en inglés le dicen el zapping, que estar como cambiándole de canal sin ver nada fijo de pronto de ningún momento, quizá pues por falta de dinero, o podemos estar, yo no sé, quienes vivimos en grandes ciudades, de pronto los traslados nos cuestan bastante trabajo y pasar varias horas de nuestra vida o de nuestro día atrapados en el tránsito, ¿no? De pronto, pues este aburrimiento, momentos que de pronto, pues no estamos como haciendo nada, pues tiene que ver con ese tiempo muerto. Dentro de nuestro tiempo libre también podemos tener tiempo comprometido, ¿no? Que, pues bueno, al que llevamos o en el que realizamos, pues cumplimos con compromisos familiares, ¿no? O con actividades domésticas de pronto que pues también son pues necesarias, ¿no? Y parte fundamental también de nuestras actividades y de nuestro bienestar. Y está el llamado tiempo de ocio, que por ahí mencionaba Elisa también, en el chat, ay, olvidé el nombre, pero por ahí también lo mencionaban, pues es ese tiempo en el que elegimos de manera individual y libremente, ¿no? Actividades que nos den placer, que nos liberen de alguna manera de las actividades, de esas obligaciones, ya sea sociales, familiares, laborales y demás,
que nos liberen, que nos despejen la mente, que nos permitan recrearnos, ¿no? Actividades recreativas. Y piensan en el término de recreación como de crearnos, de reconstruirnos a nosotros mismos en el sentido filosófico, ¿no? De la persona desde nuestro interior. Y bueno, pues ese tiempo libre, ese tiempo de ocio, por supuesto, se puede ocupar de distintas maneras, ¿no? Y el tiempo de recreación, que son las actividades recreativas y que dependerá de cuánto tiempo tengamos disponible, ¿no? Cuánto tiempo de ocio tengamos disponible, pues será el tipo de actividades que podemos elegir, ¿no? Y dentro del tiempo de ocio, ¿no? Pues digamos que existe esta parte que le damos y que le destinamos cuando elegimos libremente, pues viajar, ¿no? Hacer un viaje de placer o de recreación, lo que llamamos el turismo, ¿no? Y bueno, pues es un poquito así como se explica de pronto la división del tiempo que bueno, que tenemos, ¿no? De la mayoría de nosotros en nuestras sociedades contemporáneas. Y bueno, y también es importante mencionar que pues este concepto del ocio y de tiempo libre, pues no es ahorita que nosotros nos hayamos puesto a reflexionar en ello, ¿no? Sino en realidad desde filósofos como Aristóteles hasta nuestros días, pues muchas personas, ¿no? Especialistas han tratado de definir y de precisar cuál es la naturaleza del ocio, ¿no? Actualmente es un tema de estudio importante para sociólogos, para educadores físicos, para licenciados en turismo y entre otras áreas del conocimiento, ¿no? Que les interesa el tema. Y pues sin duda puede ser estudiado desde distintos paradigmas. Y aquí fíjense, esta definición que ustedes ven en pantalla es de un sociólogo que es Geoffrey Dumas-Sédier, que en 1973 definió al ocio como ese conjunto de ocupaciones a las que el individuo se entrega de manera voluntaria, ya sea para reposar, divertirse, recrearse o entretenerse o incluso para desplegar su información o formación desinteresada, su participación social voluntaria, o su libre capacidad creadora, ¿no? Después de haberse liberado o desembarazado de todas sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Y para este mismo sociólogo, el ocio tiene tres funciones principales que tiene que ver con el descanso, la diversión, recreación, entretenimiento y sin duda, pues el desarrollo, ¿no? Y digamos que para el caso del turismo, pues el ocio es bien importante porque justo el turismo, ¿no? Es una forma particular de usar nuestro tiempo libre, ¿no? A partir de actividades recreativas o de ocio. Entonces, digamos que ese es el vínculo tan importante que hay, que es importante que ustedes comprendan esta parte de el tiempo libre, el ocio y su vínculo, su relación con la actividad turística. De hecho, la clase pasada mencionaba, ¿no? Que para que se dé el turismo, pues tienen que juntarse como tres factores fundamentales, que es pues justamente el tiempo libre, la motivación y el dinero, ¿no? Que si no se daban algunos de estos tres factores, pues difícilmente podíamos hacer turismo. Y tiene que ver con esta parte. Y bueno, pues en fin, un poquito para ir cerrando sobre este tema, pues bueno, el ocio, ¿no? Digamos que desde la conceptualización de este sociólogo Dumas Sédier, pues bueno, está implícita la necesidad del tiempo libre, ¿no? En oposición al trabajo, lo que de alguna manera nos lleva a preguntarnos, ay, aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué definir al ocio a partir de actividades obligatorias, sino al contrario, ¿no? De por qué no definir a las actividades obligatorias a partir del ocio? Y un poco nos lleva inclusive hasta cuestionarnos, ¿no? Si las personas practican el ocio para volver al trabajo o las personas vivimos para trabajar o trabajamos para descansar, divertirnos y desarrollarnos, ¿no? Fíjense qué tan profundo e importante puede ser pues esta reflexión, ¿no? Filosófica profunda sobre lo que implica el ocio en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida misma? Nos lleva esta reflexión del ocio y bueno, pues ya les mencionaba yo y mencionábamos también la clase pasada, ¿no? Que
pues bueno, el turismo, gracias a estas cuestiones filosóficas y que ya se entiende como parte de nuestra vida y demás, pues es parte ya fundamental de la vida contemporánea, ¿no? De nuestros días, de nuestras sociedades, y que en principio se pensaría que es un derecho y que debe ser accesible para todas las personas, ¿no? Inclusive se habla del derecho al ocio como parte, ¿no? Del derecho de las personas, ¿no? En general. Y bueno, un poquito llevado a todo esto, les pregunto, ¿no? Si alguien tiene idea de qué es el turismo y además si alguien me puede contestar por qué está una piña ahí en la pantalla. Hola, por ahí alguien que nos comente. Ay, ¿qué es el turismo? ¿Qué entienden? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo lo definirían? ¿Quién me ayuda? Ya vemos aquí 12 participantes. ¿Qué tal si Dafne, Daniel, María Amalia, Pedro? ¿Quién se anima de los que no haya participado? Oportunidades de viaje o, bueno, conocer de diferentes lugares. ¿Quién nos está contestando? Perdón, ahí no vi. ¿Quién? Dafne, ¿verdad? Yo, Muy bien, gracias. A ver, Maylins, adelante, por favor. ¿Cuál es la definición que tú nos das o cómo entiendes el turismo? Bueno, el turismo para mí es como recorrer un país que uno no conoce por placer o por conocer nuevas culturas. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién nos ayuda? Muchas gracias, Maylins. ¿Qué más es el turismo? ¿Qué implica el turismo? Daniel por acá nos dice en el chat que el turismo es parte final de una serie de eventos como mencionaba, dinero, tiempo libre. Joshua nos dice que es una necesidad intrínseca del ser humano de desplazarse de un lado a otro con motivo de negocio, recreación, entre otros. Y ocio, bueno, por acá continúa Daniel. Pues sí, en efecto tiene que ver con todo esto que ustedes han mencionado. Y bueno, en realidad a mí me gustaría comentarles que así como el ocio, ¿no? Lo llevamos estudiando desde, pues bueno, épocas como Aristóteles hasta nuestros días, ¿no? Que sigue siendo ahí un concepto en debate y demás. En realidad el concepto de turismo, pues también, ¿no? No es un, es un concepto que no es unívoco, es decir, no hay un único concepto, no hay muchas definiciones. En distintas épocas y distintos autores han propuesto, ¿no? Y tratado de explicar qué es esto del turismo. Y bueno, en realidad, nada más como marco de referencia y sobre todo para fines estadísticos y tratar de medir los impactos, sobre todo de carácter económico, que tiene la actividad, porque eso sí, independientemente de las distintas definiciones de turismo que ustedes puedan encontrar por distintos autores, lo que es innegable es que la actividad turística tiene importantes impactos, sobre todo de carácter económico. Más adelante vamos a ver que también de carácter social y cultural y también ambiental, ¿no? Pero sobre todo, digamos que para fines estadísticos y con la intención de medir el impacto económico que tiene esta actividad en las regiones, en los países, la Organización Mundial del Turismo, que digamos que es como la principal organización a nivel internacional que rige o marca las pautas de lo que debe ser el turismo, pues da esta definición y define el turismo como, insisto, que es una definición sobre todo para fines estadísticos y tratar y medición de impacto económico. Quizá por ahí van a encontrar algunos autores o algunos especialistas que renieguen o que digan, bueno, sí, pero a esa definición le falta la parte del individuo, la parte filosófica, en fin, ¿no? Que deje fuera algunos aspectos, simplemente es recargar
que es sobre todo para fines de medición de impacto económico, ¿no? Y bueno, pues dada esta, y como es un marco conceptual base, que además es necesaria para ponernos de acuerdo de cómo medir, ¿no? Porque imagínense si tenemos 20 definiciones o 30 definiciones o 180 definiciones distintas, ¿no? Que cada país tuviera la propia, pues cada quien estaría midiendo el turismo como lo está definiendo, como lo está entendiendo, y sería muy complicado poder tener estadísticas comparativas, datos y demás, que son importantes sobre todo para la toma de decisiones a nivel sectorial. Entonces, pues en ese sentido, por ahí, expertos y después de distintas reuniones y demás, la Organización Mundial del Turismo, pues bueno, pone como marco conceptual esta definición y dice que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros, ¿no? Fíjense que esta definición es muy amplia, muy amplia, ¿no? Y bueno, pues justamente, y flexible, ¿no? Que además concretiza algunas de las características más importantes del turismo y que en las que coinciden o han coincidido diversos autores, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos decir que introduce, ¿no? Posibles elementos motivadores del viaje, como pueden ser el ocio, el negocio y otros, porque ahora vamos a ver, ¿no? Cuáles son como los principales motivos que nos generan que nosotros nos desplacemos, ¿no? Hay una acotación temporal al periodo, ¿no? Que debe ser menor a un año, ¿no? Que en realidad es un periodo bastante amplio, sobre todo si pensamos que para la mayoría de los viajes al extranjero y la mayoría de los gobiernos te permiten estar como por viaje de turismo, un máximo de 3 meses, ¿no? Que es lo que te permiten. De lo contrario, si tú vas a estar más tiempo en un país, ¿no? Más de 3 meses o más allá, digamos que de un viaje de turismo, pues inclusive te piden, ¿no? El que tramites algún tipo de permiso especial, alguna visa, o inclusive que expliques, ¿no? El porqué de tu situación y por qué vas a estar en ese país por más de 3 meses, que se considera, digamos, un periodo ahí pues digamos, aceptable para realizar un viaje, ¿no? Y en realidad también piénsenlo, ¿no? De pronto, bueno, pues cuántas personas alrededor del mundo se pueden dar el lujo de estar de vacaciones por 3 meses de entrada, porque pues muchas veces ni siquiera tenemos esa disponibilidad de tiempo libre, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues es muy amplia, ¿no? O muy flexible esta definición de la OMT, sin embargo, sí lo acota, ¿no? Por otra parte, ¿no? Hay una delimitación, ¿no? De la actividad que es antes y durante el periodo de la estancia, ¿no? Porque de pronto por ahí hay autores que dicen que, bueno, pues que el turismo empieza antes, durante y después del viaje. Y tienen cierta razón, ¿no? Bastante razón, sobre todo si empezamos en términos mercadológicos, ¿no? Y en el perfil del turista y en qué momento empieza la actividad turística o el impacto, ¿no? Si tiene que ver desde nuestro proceso de cómo elegimos un destino, cuáles son los canales o los medios que usamos para comprar, ¿no? Nuestro viaje, ¿no? Las actividades sí que hacemos durante, pero también qué pasa con toda la parte y sobre todo ahora en tiempos de redes sociales y selfies y Instagram y Facebook y demás, todo lo que pasa después, ¿no? Aún cuando regresamos ya de nuestro viaje, seguimos, ¿no? Interactuando de alguna manera, muchas veces con ese destino, con esa marca, con ese prestador de servicios turísticos, ¿no? Y sin duda también la parte de la localización, el punto 4, tiene que ver con una actividad realizada fuera de nuestro entorno habitual, entendido como parte
entendido nuestro entorno habitual como ese entorno, ¿no? Esos lugares geográficos que no necesariamente tienen que estar concentrados en un solo punto, es decir, en mi casa, sino es la casa, la oficina, la escuela de mis hijos, el súper y demás, en donde realizamos esas actividades cotidianas, rutinarias, que hacemos de manera rutinaria como parte de nuestras obligaciones laborales, sociales, familiares y demás, ¿no? Que decíamos dentro de nuestro tiempo obligado. Y bueno, pues digamos que esto es parte, ¿no? De lo que, de la definición y que nos da la Organización Mundial del Turismo. E inclusive también, si vamos un poquito más allá, esta misma organización hace una clasificación de los visitantes internacionales, ¿no? Que justo que les decía para fines estadísticos, que además es la manera más fácil de medir, ¿no? El impacto del turismo sobre todo, ¿no? Es muy fácil cachar, digamos, o tener una idea muy clara de cuánto es la llegada de visitantes internacionales a un país, porque eso se detecta inmediatamente, pues en los filtros de control migratorio que hay prácticamente en todos los aeropuertos o en todas las fronteras, ¿no? Es una manera muy fácil de medir sobre todo el turismo internacional y es por eso que los rankings de pronto de posicionamiento de los destinos o de los países, pues está enfocado con este indicador que es a partir de las llegadas internacionales, ¿no? De visitantes internacionales, porque no sé si lo han reflexionado, pero imagínense lo que implica o lo que implica la complejidad que tiene medir el turismo dentro de un país en donde no hay un registro específico y que afortunadamente tenemos esa libertad de poder salir de viaje de turístico de fin de semana o de semana y demás sin necesidad de registrarnos ante ningún ministerio, estadística ni demás, ¿no? Simplemente porque tenemos el tiempo, las ganas y el dinero de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más aquí para que vean en este gráfico, las principales motivaciones por las que hacemos los viajes, pues tiene que ver con ocio, recreo y vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios y motivos profesionales, tratamientos de salud, por cuestiones religiosas como peregrinaciones u otros motivos, ¿no? Y bueno, digamos que todos nos movemos de alguna manera por alguna de estas, nos desplazamos de nuestro entorno habitual por alguna de estos motivos, ¿no? Sin embargo, y todos son viajeros, ¿no? Inclusive, pues hay gente, ¿no? Y fíjense que ahora, y los invito a que se reflexionen, estos, digamos que estos conceptos y demás, y esta reflexión, este concepto que se daba, pues es antes de la pandemia de COVID-19, ¿no? Que golpeó a muchos sectores y al turismo fue al sector que más golpeó. Pero fíjense cómo siempre se habla de un entorno habitual, ¿no? De un regreso y todo. Pero ahora también nuestra sociedad, y a partir de la pandemia se aceleró más, ha cambiado muchísimo, porque ya hay personas, y de hecho se habla mucho de los nómadas digitales, ¿no? Personas que no tienen un lugar de residencia fijo y andan moviéndose a lo largo pues de todo el mundo, porque claro, ahora la tecnología y ahora mismo nosotros somos un ejemplo de ellos, ¿no? Podemos estar conectados desde distintos países trabajando y demás, y no tendríamos que estar en un solo lugar definido, ¿no? Entonces, pues eso ya veremos cómo va a cambiar en adelante estas conceptualizaciones, estos datos, estas maneras de medir de pronto el impacto de la actividad. Pero bueno, más allá de todo eso, de lo que pueda ir cambiando, ¿no? Lo que sí es importante para la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Son esos, ¿quiénes son, ¿no? Los que se incluyen en las estadísticas del turismo, pues los denomina visitantes, y esos visitantes pueden ser turistas, que sobre todo son visitantes que pernoctan, es decir, que por lo menos pasan 24 horas en el destino de su elección, y visitantes del día, ¿no? Que son visitantes que tienen un comportamiento, hay de rama económica en una región o en una zona, pero no pernoctan, ¿no? Y que esos son los excursionistas. Y bueno,
Esa es una parte muy, muy importante y de hecho, bueno, pues aquí está, ¿no? Visitante, persona que visita un lugar que no es el de su entorno habitual por una duración inferior a un año por cualquier razón, ya veíamos los motivos, que no desea desempeñar una ocupación remunerada, ¿no? El turista, pues es el visitante temporal que pernocta, ¿no? Que pasa por lo menos 24 horas ahí en el lugar. Y sobre todo, fíjense por qué es tan importante esta división o esta clasificación, porque los turistas hacen consumo de establecimientos de hospedaje, que es uno de los pilares fundamentales de la actividad turística, ¿no? Que es en donde más derrama económica hay, ¿no? En el uso de establecimientos de hospedaje, con toda la variedad que ustedes quieran, hoteles de 4 o 5 estrellas, gran turismo, categoría especial, hostales, etcétera. Y ahora en las nuevas formas de hospedaje que tenemos que ver a partir de plataformas digitales y que inclusive todavía no está del todo regulado en muchos destinos y en muchos países, como son plataformas de Airbnb, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final la importancia tiene que ver porque hay ahí un consumo turístico específicamente en establecimientos de hospedaje, ¿no? Es la pernocta. Y los excursionistas, pues son esos visitantes temporales, ¿no? Que permanecen menos de 24 horas en el lugar, que no pernoctan, es decir, que no hay un consumo sobre todo en establecimientos de hospedaje y demás, pero lo mismo, pues pueden hacer un recorrido, un city tour, pueden entrar a algún parque recreativo, consumir en restaurantes, en fin, ¿no? O piénsenlo también, de hecho, en la lámina anterior, ahí en la categoría de excursionistas, entran todos los pasajeros en crucero, ¿no? Muchas veces los cruceros llegan a un puerto de interés y están unas horas y además no entran como turistas porque inclusive pues el crucero en sí mismo es un producto turístico que les ofrece hospedaje, alimentación, recreación y demás, que inclusive ni siquiera sería necesario bajarse a un puerto, ¿no? Pero bueno, digamos que vean cómo estas definiciones o estas conceptualizaciones tienen que ver con fines netamente estadísticos y económicos, ¿no? Del impacto que dejan esos visitantes en los lugares, ¿no? En los destinos que están visitando. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Y les preguntaría, nada más, y la pongo ahí al aire, ¿podemos hacer turismo en nuestra ciudad o en nuestra ciudad de residencia? Es decir, si yo vivo en México, si yo, Erendira, vivo en Ciudad de México, ¿puedo hacer turismo en mi propia ciudad? O no sé, quién esté por ahí en Colombia o no sé. Julio, ¿por qué? Cuéntanos. Mari Carmen, ¿por qué? Joshua, cuéntenme. Mm, Bueno, Justifíquenme su sí. sí, bueno, y sí es en mucho sentido conocer tu entorno en donde tú estás viviendo, sobre Ujú, todo por cuestión cultural, para saber qué es lo que, eh, vamos a ponerlo ahora que son las alcaldías, que antes eran delegaciones, ujú, las alcaldías actualmente, qué es lo que te pueden ofrecer, ¿no? Si tú estás, no sé, en Coyoacán, por ejemplo, tienes una serie de lugares a donde puedes tú visitar, hay ciertos museos también en donde tú puedes ampliar tu conocimiento sobre la ciudad. También puedes ir a conocer ciertos lugares en donde se puede comer con poco dinero, por ejemplo, y así te vas moviendo y vas ampliando tu conocimiento del entorno en donde tú estás viviendo, que sería lo de la primera mano. De ahí a lo mejor ya te sales y te vas, no sé, a Querétaro, Cuernavaca, este, puedes irte también a Michoacán, a Veracruz, qué sé yo, que son los lugares que están un poco más cercanos a la Ciudad de México y así sucesivamente hasta que en algún momento dado tú puedas considerar posible o si te da la oportunidad y tienes la posibilidad y el tiempo, salir de las fronteras de México y, no sé, ir a Guatemala, Costa Rica, Salvador, inclusive mismo Estados Unidos, ¿no? La frontera. De ahí a lo mejor puedes, como comúnmente decimos ya, brincar el charco y entonces ya conocer otros países, ¿no? En muchos sentidos. claro, pues en efecto, y un poquito acotando, ya como aquí están mencionando, varios de ustedes mencionaron el sí,
Y bueno, me gusta mucho la justificación, la argumentación que da Joshua y que pone aquí en el chat, y que en efecto, dice, sales de tu entorno habitual y visitas lugares que no conoces o que no conforman parte de tu rutina cotidiana, diaria, y en efecto, podemos ser excursionistas en nuestra misma ciudad o lugar de residencia habitual, ¿no? Y claro, porque bueno, dentro de mi rutina, pues no todos los días voy a comer a un restaurante de Polanco, del centro histórico, de la Roma Condesa, o justo tengo ese tiempo y esa oportunidad de visitar o conocer nuevos museos, o inclusive, piénsenlo también en destinos de playa, de pronto, pues bueno, no todos los días tengo la oportunidad pues, de ir a la playa y tener actividades recreativas y demás. En efecto, podemos ser excursionistas en nuestra misma ciudad con la derrama económica que eso implica, y por eso es también importante, ¿no? Y como dicen también, de pronto, pues si tengo la posibilidad, tomo el coche y voy a un destino cercano y decido regresar, ¿no? Voy y vengo el mismo día, ¿no? O también, para el caso del excursionismo, mucho se da sobre todo en las fronteras, ¿no? Piensen de pronto en la frontera San Diego-Tijuana, ¿no? Cuántas personas cruzan, ¿no? De pronto que residen en San Diego y cruzan hacia Tijuana y zonas de alrededor. Y bueno, pues digamos que hacen actividades de carácter turístico y regresan a su lugar de origen el mismo día, ¿no? O así en otras fronteras, sobre todo piénsenlo en términos de destinos europeos o demás, que bueno, pues en un mismo día, en un tren, pues puedes visitar varios países, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que es así. Y un poquito también para ir como cerrando y complementando esta parte, a mí me gusta esta otra definición, más allá de la definición que es muy importante y que tengan muy clara, que es de la Organización Mundial del Turismo, está esta definición de la Torre, ¿no? Que es, me gusta porque justo habla del turismo como un fenómeno social, ¿no? Que tiene que ver con el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente con motivos de recreación, descanso, cultura o salud se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada y que generan múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Y bueno, pues justo vamos a ver, ¿no? Un poquito qué implica estas letras que están por aquí resaltadas en negritas, ¿no? Y bueno, pues al final el turismo, la palabra turismo proviene del latín de tour o de turn, que es tornare, ¿no? Que es regresar al lugar donde se partió, ¿no? Y eso pues es común en todas las definiciones que puedan encontrar, en todas las conceptualizaciones, ¿no? Y que inclusive pues la misma OMT también define, ¿no? Como actividades que se realizan fuera del entorno habitual por un periodo de un menor a un año, ¿no? Consecutivo menor a un año y demás. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que regresar como a tu lugar de origen a seguir con esas, pues, actividades cotidianas, obligaciones laborales, familiares, sociales, etcétera, ¿no? Que tenemos y que conforman parte de nuestra vida, ¿no? Se dice que es un fenómeno social y además de masas, ¿no? Ya explicábamos por ahí la clase pasada que, bueno, se volvió un fenómeno masivo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la aviación civil y otros factores, tanto políticos, sociales y económicos, como tiene que ver las vacaciones pagadas, la corte, ¿no? De las jornadas laborales, que ya no eran como de pronto ahí con la revolución industrial, jornadas de trabajo muy largas. Ahora en principio, pues decimos, se aplica esta fórmula del 3x8 que le llaman, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la recreación, ¿no? Que digamos que esa es como la lógica que deberíamos llevar, y los invito a que reflexionen y traten, ¿no? De llevar esta lógica, sobre todo para el bienestar integral de las personas, que tiene que ver, sí, efectivamente el trabajo es muy importante, pero son 8 horas, ¿no? 8 horas para el descanso, inclusive por ahí
los nutriólogos, los psicólogos y demás por salud física y mental recomiendan, ¿no? Un descanso de 8 horas y finalmente 8 horas que tiene que ver pues para esa parte de recreación, ¿no? De autocomplacernos, digamos, a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues esto es fenómeno social, manifestación del comportamiento humano, ¿no? Resultado de una interacción social, de una manera colectiva y por supuesto en un contexto histórico y cultural. Y sin duda, pues el turismo es un fenómeno social de nuestros días, ¿no? Decíamos que es un desplazamiento voluntario y temporal, pues porque, bueno, en realidad cuando decidimos hacer turismo, pues nadie nos pone una pistola en la cabeza para decir, haz turismo, es tu obligación y tienes que hacerlo. No, ¿no? En general somos libres y decidimos, quizá a lo mejor condicionados por cuestiones de disponibilidad de tiempo y económicas, ¿no? Pero pues hasta ahí, ¿no? Nuestro destino y el tiempo que decidimos invertirle, ¿no? En esos viajes, sobre todo de carácter recreativo. Y aquí es bien importante mencionar, ¿no? Pues esto que no es turista, aquel que se desplaza permanentemente, ¿no? Ya decía yo que ahora, pues habrá que ver si esto no cambia con el tiempo, ¿no? Esto de los nómadas digitales y demás, que cada vez es, pues, o está siendo más común, ¿no? Un fenómeno de nuestros días y sobre todo que se ha detonado a partir pues de la pandemia de COVID-19. Eh, Se dice, ¿no? Se habla de individuos o grupos de personas porque, bueno, pues de entrada, y esto tiene que ver sobre todo con la forma en que realizamos los viajes, podemos hacerlos de manera individual o bien en grupo, ¿no? Y ahí entran pues todos los servicios turísticos de pronto, pues lo mismo podemos tener un viaje de manera independiente, ¿no? Nosotros lo organizamos y nos encargamos de cotizar y de buscar nuestro hospedaje y demás, sobre todo ahora en tiempos de internet en donde tenemos ahí un montón de información, o bien podemos decidir recurrir a los servicios de contratar una agencia de viajes, que lo mismo puede ser de manera presencial o ahora en línea, que también hay muchísimo apoyo en ese sentido y demás, y decidir que, bueno, pues que sí a mí me interesa realizar un recorrido por las capitales de Europa en un tour, ¿no? Ya en un viaje previamente organizado, con paradas establecidas y demás, y yo me ahorro como toda esa parte de incertidumbre, buscar y demás, o hay quienes dicen, no, a mí me gusta más la aventura y yo voy y quiero llevar mis propios tiempos y hacerle, tardarme lo que yo quiera y demás, ¿no? En un punto, en un sitio que de pronto sea de mi interés, ¿no? Entonces, pues bueno, y puede ser lo mismo individual, hay quienes pueden viajar solos, en pareja, en familia, con amigos, con hijos, en fin, ¿no? Tenemos distintas modalidades para realizar viajes. Se dice que, bueno, pues sí, son viajes de carácter recreativos, porque en general son actividades no remuneradas en el lugar donde estamos haciéndolo, ¿no? Inclusive aquellos que tienen la necesidad de viajar por motivos de trabajo, se dice que, y por eso es que inclusive ahí en la definición de la Organización Mundial del Turismo se habla de motivaciones por negocio u otros, ¿no? Que, bueno, al final no te están pagando en ese lugar, ¿no? Al final sí vas por un viaje de carácter profesional, a un congreso, a cerrar la venta con un cliente y demás, pero al final, y que también tiene que ver ahí con otros conceptos estadísticos y demás, es que pues tú estás reportando, pagando impuestos o ingresos en tu lugar de origen, ¿no? En tu lugar de entorno habitual, a donde estás adscrito, a donde estás, a quien le reportas impuestos o donde recibes tu salario y demás, ¿no? Independientemente de que seas una persona que viaje constantemente por motivos profesionales. Y se consideran dentro de, digamos que de la actividad turística, sobre todo para estos fines estadísticos que les decían, los viajes de negocios, porque sobre todo en su carácter grupal dejan una gran derrama económica, ¿no? En los destinos y es lo que les digo, pues toda esta parte de organización de eventos, ¿no? De congresos, seminarios, ferias, en fin, pues generan una gran derrama económica en los destinos se llama turismo de reuniones, ¿no? Ese segmento de viajes, sobre todo por negocios o motivos profesionales, que se hace de manera grupal. Y bueno, no sé cuántos de ustedes vivan en distintos destinos o demás, pero bueno, más allá de las temporadas altas, como pueden ser las vacaciones de Semana Santa, de verano, de diciembre, pues muchos destinos recurren a este segmento de mercado
para aminorar, ¿no? Como esas caídas en las ventas cuando no son temporadas bajas, en donde, cuando no es temporada alta, ¿no? Que pues la mayoría de las personas viaja pues de vacaciones, recreación, ocio, estar con la familia, visitar amigos y familiares, ¿no? Pero sobre todo en esos periodos que son sobre todo de temporada baja, pues es ahí donde los destinos se ponen las pilas para tratar de jalar el mayor número de eventos corporativos, congresos, convenciones y demás a sus destinos, justamente porque generan gran derrama económica estos viajes, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor durante la mañana o gran parte del día estás en un congreso, estás en una junta, en una reunión, pues tienes necesidades de hospedarte, y además no en cualquier hotel, sobre todo piensen en viajes ejecutivos, ¿no? Que necesitan pues un hotel que tenga por lo menos sala de juntas, de pronto un gimnasio que me ofrezca un desayuno, una transportación, en fin, ¿no? Salones para reuniones o convenciones y demás, ¿no? Y por la tarde o de pronto o el fin de semana decido extender pues mi estancia en el lugar, pues justamente para aprovechar el viaje y conocer y demás. Entonces son segmentos importantes, ¿no? El entorno habitual, pues decíamos, ¿no? Que son esos lugares geográficos, ¿no? En que la persona pues está o reside habitualmente, ¿no? Sí tiene que ver con la vivienda principal, pero también esos otros lugares a los que vamos de manera rutinaria, ¿no? Y a los que estamos ligados por cuestiones de orden social, como puede ser trabajo, familia o negocios, e inclusive pues tiene efectos legales para terceros, ¿no? E inclusive, pues bueno, tu domicilio fiscal, ¿no? Pues tiene que ver, ¿no? Está vinculado justamente a tu entorno habitual. Y bueno, pues como actividad lucrativa o remunerada, pues bueno, entendemos eso, ¿no? El trabajo en su más amplio sentido, y que decía yo que no es en el lugar en donde te están pagando, ¿no? Al finalmente tú estás reportando ingresos y pagas impuestos y demás en tu entorno habitual. Y como parte de las interrelaciones sociales, económicas y culturales que veremos más a detalle en clases subsecuentes, pues bueno, tiene que ver con esta parte, ¿no? Como pues cuando nosotros viajamos, ¿no? Hay una interacción cultural, ¿no? Esta frase de los viajes ilustran, pues bueno, en realidad inclusive una de las principales motivaciones para realizar un viaje, pues es conocer una cultura distinta a la nuestra. Hoy día el turismo gastronómico, ¿no? La gastronomía puede ser, ¿no? Un motivador, un detonante de muchos viajes, ¿no? Conocer las costumbres, la historia, ¿no? Por supuesto. Y además también, eso por parte del visitante, pero por parte de los prestadores de servicios turísticos, pues tienen que adquirir, ¿no? Parte de la cultura de sus visitantes, en este caso el idioma. No es en vano que pues la mayoría de las universidades que imparten asignaturas afines o licenciaturas afines al turismo exijan hasta 3 o 2 idiomas, además del propio, para sus egresados, porque pues bueno, el turismo es una de las actividades más globalizadas, y yo diría que hoy día sin el inglés, por ejemplo, pues está difícil de pronto incorporarse a la actividad turística, ¿no? Que digamos que pues es el, el, el idioma de los negocios, ¿no? En el que nos entendemos en todo el mundo, pero además, por ejemplo, en el caso de México, pues el mercado estadounidense es el principal mercado emisor, ¿no? Para los destinos mexicanos, seguido del canadiense. Entonces, pues vamos, siempre es recomendable que si vamos a estar en el entorno turístico, pues aprender más de un idioma siempre nos dará ventajas sobre las otras personas, ¿no? En la parte social, pues por supuesto que hay también interrelaciones, sobre todo en la convivencia con nuestros similares, ¿no? Siempre nos ayuda, ¿no? A desarrollarnos, a comunicarnos y a sentirnos inclusive parte o miembros, o inclusive identificarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? De pronto cuántas amistades o se refuerzan los vínculos de amistad de pronto con alguien con quien han viajado, con quien iniciaron un viaje, o todo lo contrario, ¿eh? De pronto dicen, viaja con esa persona y sabrás quién es, ¿no? De pronto, si realmente hay una empatía total y demás, se refuerzan esos lazos sociales.
Y por supuesto, pues bueno, la parte económica y que veremos más adelante, sobre todo este impacto y que toda esta definición de OMT y diferencia entre turista, excursionista y gasto y todo, pues tiene que ver sobre todo con ese impacto económico que hay, ¿no? Al final el turista es un consumidor de servicios, ¿no? Y de muchos, ¿no? De transportación, de hospedaje, de servicios recreativos, de alimentación, ¿no? Que toda esta parte de alimentos y bebidas, que hay toda una gama de especialidades y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito ahí para llevarlos a la reflexión, sobre todo, ¿no? Lo que implica la actividad turística o el turismo. Y ya un poquito para ir cerrando, pues diría que eh, más allá, ¿no? De la definición que ustedes encuentren y vean, ¿no? Pues bueno, podemos decir que el turismo exige un desplazamiento y una permanencia fuera de nuestro entorno habitual, ¿no? De nuestro entorno habitual de residencia. El turismo, pues no incluye todas las formas de uso que las personas pueden hacer de su tiempo libre, ¿no? Sino podemos decir que el turismo es una forma particular de uso del tiempo libre, ¿no? Ya decíamos que, bueno, pues sí, a lo mejor un fin de jornada laboral, pues no me da para hacer turismo, ¿no? Cuando más me dará para llegar a casa, hacer algunas actividades domésticas que dejé pendientes, no sé, revisarle la tarea a mis hijos, tal, de pronto descansar para iniciar el siguiente día, ¿no? Pero a lo mejor el fin de semana, pues que tengo más tiempo libre, pues sí puede ser un viaje corto, ¿no? Y ya sea pernoctar en un destino cercano o bien de ida y vuelta y hacer excursionismo, ¿no? Y bueno, pues en principio el tiempo ideal, ¿no? Ese en donde podemos ejercer, ¿no? Y practicar el turismo, pues está muy vinculado a las vacaciones, ¿no? Y además, de hecho, si recuerdan, se acaba de aprobar hace unas semanas o menos de un mes, en México se amplió el periodo vacacional porque pues éramos uno de los países al menos dentro de la, miembros de la OCDE, de la OCDE, con menos vacaciones al año, ¿no? Empezábamos por ahí de 6 si no me equivoco, el primer año laboral, ¿no? Al primer año laboral, si no me equivoco, las vacaciones eran de 6 días al año, lo cual realmente es muy poco, ¿no? Entonces ahí estábamos como muy atrás cuando en otras economías o en otros países como pues a lo mejor Francia, España y demás, pues las mínimas vacaciones que una persona a la que tiene derecho pues son 5 semanas. Y piénsenlo en términos de ocio y lo que implica y la necesidad y la formación integral de las personas y el desarrollo, pues en realidad sí estábamos bastante atrasados en México en eso, ¿no? Que claro, está la ley y que iba aumentando, incrementándose según los años laborados en una empresa y demás, pero aún así con 6 u 8 días al año de vacaciones pagadas, pues realmente es muy poco y ya se acaba de modificar la ley, se aprobó y bueno, ya vamos a 12, que ya me parece es un gran avance. Entonces era 6, se duplicó, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que hasta aquí yo dejaría esta parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna aportación que quieren hacer, que quieran hacer, ¿no? No, veo que no. Sí, les estaré compartiendo sí, las diapositivas, les debo las de la semana pasada y estas. No se las comparto el mismo día y demás porque es una estrategia para, pues de alguna manera que presten atención, que tomen nota y demás, porque, pues bueno, ¿no? Obligarlos o también de alguna manera a ver la clase grabada y que pues enriquezcan, ¿no? De las aportaciones de todos por aquí, porque me ha pasado de pronto que así, ahí está la presentación y ya no ponen atención y bueno, de alguna manera tampoco tengo forma de saber si están ahí realmente atrás de la cámara o no, o nada más me están dando el avionazo, ¿no? Pero bueno, sí, con gusto se las comparto por ahí. Bueno, pues si no hubiera más dudas, más comentarios, yo los dejo y nos estamos viendo la próxima semana, que ya por ahí está programada la clase en su tablero. Bueno, pues que estén muy bien. En cuanto a actividades de puntos extras, tienen ahí todas las actividades entregables que pueden ver en el apartado de puntos extras o bien los autocalificables, los que ustedes, la que ustedes decidan. Buenas noches a todos. Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, bye.